Aviso: la información contenida en esta entrevista no debe ser reemplazada por una visita o consulta con un médico. La información proporcionada aquí no es una instrucción médica, sino que pretende servir como un medio para impartir conocimiento. Por lo tanto, la información presentada aquí debe ser discutida con su médico o terapeuta. Bienvenidos. Yo me llamo Julia Fatlala y soy la promotora de este congreso online de la salud integrativa. Hoy tengo el honor de entrevistar a Sophie Leost. Bienvenida, Sophie. Muchas gracias. Sophie, tú eres francesa y posturóloga y podóloga con más de 20 años de experiencia. Como hemos hablado antes, tú eres francesa y tienes 4 años hablando castellano, entonces no pasa nada, lo vamos a hacer estupendamente, ¿vale? Ok. Sophie, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu historia personal hacia la terapia que ofertas hoy? ¿Cómo ha sido tu camino? Mi camino es que he hecho una carrera normal de podología clásica en un colegio en Francia, que es distinto respecto a España, porque son 3 años, no tenemos el 4º año que es cirugía. Y eso, entonces he hecho mis 3 años, he salido, he hecho 6 años de sustitución en varias consultas y después, cuando he tenido mi propia consulta, hacía plantillas, quiropodia y hacía plantillas, y mis plantillas con el tiempo veía que no había efecto y no entendía lo que estaba haciendo. Con un goniómetro, medir una desviación de un calcáneo, no sé, no me parecía, no entendía. Entonces he parado totalmente de hacer podología, básicamente. Y había una reunión con otros médicos y hablaban del cuerpo entero, de fisioterapeuta. Y es verdad que cuando colocamos plantillas, es no un pie que va encima de la plantilla, es un cuerpo entero. Entonces he encontrado otra disciplina o algo que me parecía más lógica a mí y he encontrado la palabra mágica de posturología, que es de mirar el cuerpo en su globalidad, no únicamente. Es como nosotros en la carrera de podólogo de 3 años, miramos un cuerpo hasta los tobillos. Y entonces es muy limitado para aliviar los pacientes. Así que empecé posturología con una escuela francesa que son 4 años. Mientras trabajas puedes ir a los seminarios. Y después de estos 4 años he hecho 2 años de posturología neurosensorial, que se llamaba a esta época, para aprender a tocar los pacientes. Y después he cambiado, he querido venir aquí en España y después he tenido la suerte de estar elegida para ser docente en la escuela en la cual estudié. Y ahora estoy en Barcelona y hago únicamente ahora plantillas y no hago nada de quiropodia. Y aquí estoy. Muy me corresponde más lo muy que hago ahora respecto a antes. Genial, genial. Explícanos qué es la posturología. ¿Qué es exactamente la posturología? ¿Cómo funciona? ¿Cómo trabaja un posturólogo? La posturología es una disciplina que es pluridisciplinaria, es decir, que hace intervenir varias terapeutas y además es para estudiar un equilibrio dinámico del cuerpo dentro del espacio, porque siempre estamos en movimiento constante para estar únicamente de pie y funciona con lo que vamos a valorar es el tono muscular que debe estar repartido de manera armoniosa en el cuerpo. Y a veces, en función de, no sé, nuestra vida, del estrés, del deporte que practicamos, tenemos esta armonía al nivel de tono muscular que no funciona bien. Nuestro trabajo es de saber de
de dónde sale la cosa que va a hacer disfuncionar una armonía del cuerpo. Y es una visión, sobre todo, global del cuerpo. No son únicamente los pies. Yo puedo intervenir respecto a los pies, pero es realmente un ojo global del pie, del cuerpo. Del cuerpo, sí, sí. Vale, no pasa nada. Perfecto. Entonces miramos todo el cuerpo, ¿no? Toda la biodinámica. Explícame un poco cuando una persona viene a tu consulta, ¿cómo es? Primero, ¿qué miras, ¿no? ¿Qué son los puntos referentes? ¿Qué tienes que mirar? ¿Cómo es el diagnóstico, ¿no? ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo yo trabajo? Una consulta. Ok. Una persona viene y es 1 hora la primera consulta. Yo le hago una anamnesis con un dibujo del cuerpo y la persona tiene que ponerme cruces para saber dónde le duele o dónde le molesta. Si tiene un trayecto del dolor que sube, que baja, y también con una escala visual de molestias. Después de la anamnesis con preguntas, varias preguntas, siempre mi recorrido es que voy a medir mi paciente en una plataforma de estabilometría en varias condiciones. Y así es mi referencia, mi DNI de mi paciente para saber en qué estado el paciente me llega. Y después voy a hacer una exploración de pie en carga, cuando el paciente está de pie con varios tests. Y después lo tumbo en la camilla. Y mi trabajo va a estar de saber si una disfunción va a ser, viene de delante, viene más de detrás, viene de más lateral y después si es arriba o abajo. Así que, por ejemplo, es aquí que puedo adivinar como un parásito más primordial, quizás son los ojos, quizás son los dientes, quizás es el vestíbulo, quizás es la parte visceral, quizás es el suelo pélvico, quizás viene del pie. Y así es como una investigación policial, saber lo que me llega al final. Es así. Y después puedo hacer plantillas para hacer como una reprogramación o ayudar al paciente a deshacer este círculo de peor en peor en peor. Eso. Eso es muy curioso, ¿no? A lo mejor tiene el suelo pélvico flojo, pero luego le duele una cadera, ¿no? Y eso todo hay que trabajarlo y mirarlo y se puede trabajar de una plantilla que se pone abajo de los pies. Eso es muy interesante. Alors, a veces no únicamente, los pies. Es decir, yo sola con mis plantillas puedo ayudar, pero no puedo ayudar del todo. Será, por ejemplo, de trabajar con una osteópata que es, por ejemplo, especialista del suelo pélvico, porque, por ejemplo, un parto que se ha mal pasado, por ejemplo, una mujer tiene incontinencia. Yo puedo valorar, por ejemplo, esta paciente, ver que puedo ayudarla, es decir, enderezarla, lo siento, sí. Y para ayudarle a empujarse del suelo, más luchar contra la gravedad. Y alors, eso es una estimulación que va a dar la plantilla. Pero si al nivel del suelo pélvico no todo está bien enchufado respecto, por ejemplo, al traumatismo del parto, yo no soy osteópata, necesito las manos, por ejemplo, de una osteópata que va a trabajar localmente para que las informaciones que mis plantillas van a dar, porque están aquí para estimular el cuerpo, para que la información pase. Porque las plantillas son neurosensoriales, estamos una red de nervios. Así que es las vías de conducciones de las informaciones de mis plantillas. Así que si hay un atasco en algún sitio, mis plantillas no van a funcionar.
Muy interesante, sí. Me gusta ese trabajo interdisciplinar, ¿no? Que trabajamos juntos y eso es muy importante. Ajá. Y enséñame algunas plantillas a nuestros oyentes. ¿Cómo son? Alors, las plantillas son súper delgadas. Porque como son neurosensoriales, jugamos con los captores que tenemos en la piel. En función de los captores que tenemos, que van a responder a una presión definida o que tienen estiramiento, la presión, eso, jugamos con la altura de los elementos. Y, por ejemplo, lo más fino que podemos poner sería una hoja de papel que puede funcionar. Eso funciona muy bien con los niños, que ellos tienen los captores súper jovencitos que funcionan a tope. Y hasta los abuelos podemos subir más, hasta 5, quizás 6 milímetros, que para nosotros es extremo, porque la respuesta neurosensorial está más débil, así que tenemos que ir a buscarlos. Así que una plantilla posturales puede parecer a esto. Así hay elementos, alors hay uno detrás, y así, eso es la parte que va contra el pie, eso es la parte que va contra el suelo, y normalmente yo hago entre 0,8 milímetros y 1 y 2, 3 milímetros, lo más gordo que puedo hacer. Vale. Pero cuando se coloca debajo de los pies, la gente siente la diferencia de 1 milímetro que colocamos. Es como una piedra en el zapato. La piedra es súper pequeñita, se siente. Sí. Las plantillas que conocemos a lo mejor de antes son muchas veces más gordos, ¿no? Conocemos, por ejemplo, una persona que tiene una cadera más alta que la otra, le ponemos aquí 2 centímetros y para nivelarlo, ¿no? Un ejemplo. Sí, alors, eso es muy común porque yo tengo muchos pacientes que llegan con alzas, por ejemplo, y las plantillas que están súper gordas no tienen la misma acción. Esto tiene más, lo que hago yo es más neurosensoriales, las otras van a actuar más para, como se llaman biomecánicas, y es para más el tema articular. Es decir, van a jugar únicamente con el juego y las desviaciones articulares. Y a veces son demasiado altas, porque muchas veces bloquean el pie. Porque es como a veces está bien que existen las dos cosas. Es decir, biomecánicas, que son más gordas. Yo no hago eso, pero derivo a compañeros que lo hacen. A veces se pueden mezclar biomecánicas con elementos posturales. Y a veces yo hago únicamente las ultras finas. Las más gordas van a ir a gente que tienen más una lesión, algo más orgánica, como por ejemplo una articulación bloqueada, pero bloqueada con cirugía, o que tiene, o más los abuelos, uno se puede recuperar, porque cuando colocas este tipo de plantillas que son gordas, muchas veces es para toda la vida, porque no van a estimular un cuerpo, van a confortar el pie en una mala posición. Es decir, que no va a ayudar al cuerpo a curarse. Y para mí, lo que veo muchas veces es que las plantillas que son muy gordas, que yo hacía eso antes, pero una vez que he empezado, cuando volvemos a la primera pregunta de cómo has llegado aquí, hacía estas plantillas. Veía, cuando preguntaba a mis pacientes cómo te sientes con las plantillas gordas, me decían, el pie genial, pero preguntaba nada más que esto.
Después, una vez que he empezado a preguntar, la rodilla, cadera, la cabeza, ¿cómo te van? Ah, desde que tengo la plantilla, me duele la cadera, pero no pasa nada porque los pies súper bien. Porque los pacientes son muy simpáticos. Pero no sé cuántas rodillas he podido romper con las otras plantillas. Así que antes de saber qué plantillas exactamente colocar, las plantillas que hacía antes, que todas tienen una bóveda, a veces no hace falta porque esta bóveda sirve para la amortiguación primera del pie contra el suelo. Entonces, si tenemos esta bóveda, la naturaleza está súper bien hecha, es que la necesitamos. Así que es como un resorte para no gastar energía cada vez que caminamos, porque hay un rebote que nos da siempre la misma, que nos distribuye cada vez la misma energía cada vez que caminamos. Si voy a colocar algo para impedir este rebote, esta amortiguación natural del pie, ¿qué va a pasar? Voy a solicitar otra articulación, que será quizás la rodilla, la cadera, un hombro, cualquier cosa, porque he bloqueado el pie. Igual si tengo un pie súper plano, sobre todo ellos, muchas veces, hay que prestar mucho más atención, porque a veces el poco que tienen es muy útil para ellos. Y no colocar directamente enseguida una bóveda para recolocar así el pie. Es la verdad que muchas veces tenemos una idea estándar, ¿no? Así es el pie perfecto y modulamos algo para que tenga un pie perfecto, pero luego el resto del cuerpo también tiene su función y hay que pensarlo, como tú has dicho perfectamente, holístico. Mirar la rodilla, mirar todo el cuerpo. También puede ser que viene una persona hacia ti que tiene dolor de cadera. Sí. ¿No? Que tiene dolor, que viene con esta alama y con la plantilla se mejora mucho el dolor en la cadera, no el dolor o no el pie. Sí, Vale. sí. Esta sensorialidad. Sí, a veces sí, ya hay gente que viene con dolor de cadera, muchas veces vienen también porque tienen una pierna más corta que la otra. Y a veces la alza empeora el dolor que tiene la gente, es decir, que la alza no es la solución. A veces he visto muchas veces personas que ponen la alza del lado más largo y que se siente más aliviado. Es decir, que la alza no es automática y a veces que la alza va bien. Pero muchas veces es más porque hay un tema de desviación de algo que provoca una falsa pierna larga. Si, por ejemplo, tienes un hemicadera que se gira, claro que tu fémur va a tener otra dimensión. Entonces es un tema para mí muy complejo y no debe ser automático de colocar una alza para cada vez que alguien viene con una cadera más corta que la otra. Hay que prestar mucho cuidado de colocar este tipo de cosas debajo del pie, porque para mí perjudica más que ayuda, pero a veces sí. Claro. Eso es muy difícil. Un paciente a lo mejor le han puesto una alza y no le va bien y ya después de un tiempo se lo quita. Es que ya una cosa... Y luego también creo que las plantillas, así a veces cuando tienen una mala fama, puede ser que empezamos a hablar, uy, las plantillas a mí no me ayudan, ¿no? Pero hay que saber... Hay que saberlo muy bien, hay que saberlo muy bien qué plantilla muy específico necesita esta persona. Y hay una gran diferencia en lo que dijiste antes también entre los niños y una persona adulta. ¿Cómo trabajas con niños y cómo trabajas más con personas adultas? A los niños podríamos colocar plantillas igual antes que caminan, porque como tienen una planta del pie que está conectada y tienen una sensibilidad, podríamos colocar algo. La cosa que es difícil es el examen para saber qué exactamente hay que poner como elementos o como plantilla. Pero existe, no se hace como un niño un poquito más mayor, un adulto,
Hay técnicas para saber cómo hacer con los niños. Y se toca más en sensorial con los niños, pero hay que ir muy rápidamente para tenerlo en un golpe, porque el niño no tiene paciencia y entiendo perfectamente. Así que se puede hacer totalmente. Yo, el más joven, a quien he colocado plantillas, tenía 1 año y 1 semana y caminaba desde 1 semana. ¿Qué necesitaba? ¿Qué tenía él? Alors, este niño tenía nació de culo. Y entonces tenía los pies totalmente por dentro. Entonces fueron al traumatólogo y proponían de colocar zapatos fijadas en una barra de hierro y para estar así todo el tiempo, incluido para dormir. Y entonces se asustaron. Sí. Y entonces ha encontrado una compañera mía que es osteópata y que ha empezado a trabajar los reflejos y eso. Entonces ha dado consejos de ejercicios cada vez que cambiaba el pañal, de estimular la planta de pie, cosas así. Y cuando ha caminado, ha venido 1 semana más tarde para tener las plantillas. Entonces le he hecho plantillas y lo veía al inicio cada 3 meses, después 6 y ahora estoy viéndolo con 6 meses. Ahora tiene 3 años. No hace más pipí por la noche que los demás. Ha parado súper rápidamente. Camina, corre, tiene nada de particular. Se ve todavía un poquito que tiene los pies que se juntan así, pero camina perfectamente, integra, tiene un desarrollo motor totalmente normal. Genial. Y no se cae mucho y nada. Y seguimos así. Genial, me gusta. ¿Sí? Eso es muy interesante. Yo creo que es un gran trabajo con niños, ¿no? Justo en niños, como son tan sensibles, se puede hacer mucho efecto, ¿no? Como la fase que son muy sensibles, se puede tener un gran efecto. Pues sí. ¿Y en adultos? ¿Qué es la diferencia en adultos? Adultos, las personas mayores es más difícil también, como los niños, porque el examen no se hace exactamente igual. Y muchas veces, lo que se hace es más, por ejemplo, una base de plantillas que serían biomecánicas, con una forma, con el confort del pie, porque, por ejemplo, serían algo un poquito más blando porque no tienen mucha piel, como cojines, que decimos cojines para la amortiguación debajo del pie. Eso se funde con el tiempo. Entonces ponemos más algo dulce, pero se puede hacer también exámenes. Tenemos otras herramientas para investigar las personas mayores, pero es verdad que es más complicado y hacemos algo más biomecánico para muchas veces los abuelos, pero se puede añadir elementos posturales también encima de las plantillas. ¿Qué tipo de personas vienen hacia ti? ¿Qué tipo de dolores tienen las personas que vienen hacia ti? En general, antes, podología clásica venían únicamente para dolor de pie. Ahora vienen muchas veces la gente después de un recogido de medicina. Entonces muchas veces llegan con una carpeta de informe, de radiografía, de TAC, de todo. Sí. Muchas veces los informes salen negativos, hay nada, pero le duele algo. Y entonces vienen cuando son más dolores crónicos. Y vienen porque, no sé, le duele la articulación temporomandibular, le duele porque le duele la barriga, muchas veces es la rodilla, la espalda, migrañas y eso. Y
y los niños muchas veces son el tema de dislexia, de inestabilidad o de caída muy frecuente de los niños. Y son más, son más personas que presentan este tipo de síntomas. Algo que no se va, un dolor que no se va. ¿Y eso de caerse en los niños? ¿Cómo se ve? Un niño que se cae mucho, hay que ser atento para... Sí, muchas veces hay un conjunto de síntomas de niños que, por ejemplo, son niños en general que van a correr, pero no van a caminar. Que dicen, por ejemplo, los niños dicen, me duelen las piernas cuando caminan. Pero muchas veces los padres no creen a los niños, porque, es porque... Pero muchas veces hay signos que van juntos. Es decir, que son torpes para coger un vaso, o a veces son niños que siempre están así, que mantienen la cabeza. Porque el movimiento, son niños que gastan un montón de energía únicamente para estar de pie. Así que el movimiento los facilita la vida, porque así no se caen. Hacen intervenir otros sistemas es como una trampa un poquito al cuerpo, corro para no caerme, porque si estoy de pie me caigo. Y eso, muchas veces tenemos niños para eso. Muy interesante. Es como el equilibrio, ¿no? Mantener el equilibrio y le cuesta mucho y así. Exactamente, pero en general son niños que, por ejemplo, es difícil de parar de hacer pipí por la noche, por ejemplo. O que para hacer también a veces bicicleta, el aprendizaje para hacer bicicleta, son síntomas que vamos a mirar para ayudar, y después con estimulación, con mis plantillas solas puedo ayudar, pero muchas veces hay quizás verificar los ojos, como quizás vas a verificar cómo respiran, la deglución, cómo funciona. Porque, es eso, tenemos un recorrido y empezamos a tener un protocolo que se define cada vez mejor. Cómo atender un paciente, cuál es la prioritaria, la cosa prioritaria. Y también pueden ser órganos, ¿no? En adultos también muchas veces pasa, a lo mejor tienen un problema hepático o un problema de colon, ¿no? Y ese dolor provoca un estrés y luego un dolor, no sé, que también es muy interesante. Con ese tipo de personas también vienen hacia ti o como... Sí, muchas veces vienen para un colon irritable. En este caso por ejemplo, si hay varias razones para que el colon sea irritable. Quizás tienes, por ejemplo, lo que se llama el síndrome de disfunción postural. Es decir, es como un conjunto de adaptación del cuerpo y tienes una sintomatología bastante clara. Y a veces hay cosas que vienen únicamente del pie. Eso se puede encontrar bastante frecuentemente, que se llama una espina irritativa de apoyo plantar. Y eso es un dolor que es inconsciente. Por ejemplo, es difícil, sabemos que existe, después el proceso y para tener la prueba científica estamos en eso, porque siempre observamos cosas en clínica y después tenemos que demostrar las cosas. Y estamos en eso. Y muchas veces estas espinas irritativas de apoyo plantar, que es una disfunción neurosensorial de una zona muy concreta del pie, muchas veces se encuentra debajo de la primera cabeza del metatarsiano primero. Y con el tiempo, si tienes esto, es decir, al apretar y se ve en una plataforma de estabilometría con un consciente plantar que se calcula, puedes verificarlo, que existe esto. Y
es como si el cuerpo no va a apoyar debajo de esta primera cabeza metatarsiana. Entonces, el cuerpo va a encontrar estrategias para no apoyar encima. Voy a poner mi pie un poquito así para no apoyar aquí. Alors, puedo tener, por ejemplo, después más frecuentemente esguinces de tobillo, pero después se repercuta a todo el cuerpo. Eso es una razón. A veces, como dices tú, el estrés de mal comer, por ejemplo, te duele una visera, ¿qué vas a hacer? Vas a tener una actitud de protección. Y entonces, esta protección, la actitud que vas a tener respecto a tu problema de origen, que es la varilla, vas a tener, si tienes, por ejemplo, más un ciego o, no sé, un estómago, vas a tomar una otra forma de ponerte y a cabo de un rato los defectos se ven. Tendrá, claro, una consecuencia porque se transmite este defectos con el tiempo, se repercuta de otra manera. Quizás porque te duele, no sé, el colon, va a dolerte una rodilla. No vas a curar la rodilla porque el responsable es una visera. Muchas veces es eso. Tienes que saber de dónde sale la cosa mala al origen. ¿Y los puntos de la flexología podal lo usas? ¿Los puntos de la reflexología podal se usa o no es? Sí, alors hice eso, hice esta formación en Tailandia, a la escuela del Wat Po, que es el origen, pero yo he parado porque no puedo hacer todo y creo que para hacer una buena cosa hay que hacer una sola cosa. Y sí, podría ser una correspondencia, seguramente que si lo investigamos encontraríamos. Y creo que la reflexología plantar también es una súper buena cosa, es una herramienta muy eficaz y seguramente que haría puntos en común. Pues sí. ¿Y qué tipo de zapatos recomiendas? Porque también lo vemos muchos zapatos que sabemos que no son buenos. ¿Por dónde empezamos a comprar un buen zapato? Alors, para mí comprar un buen zapato es de elegir un zapato con sus pies y no con sus ojos. Sería eso, primero. ¿Vale? Y después, en general, yo estoy contra nada, menos contra las chanclas, bailarinas. Bailarinas, sí. Mejor descalzo o con zapato que te coge bien el pie. Eso. Porque si usamos chanclas o zapatos bailarinas, este tipo de... La cosa es que añadimos un papel suplementario al pie, que es de agarrar los dedos para mantener pegado el zapato al pie. Y eso perjudica sí o sí para cualquier persona. Y después hay que prestar mucha atención a todo el tipo de zapatos que son bombas. ¿Bombas? Bombas con mucha amortiguación. Ah, vale. Eso, porque te cansas mucho, porque más estás en un suelo blando, más te pierdes energía, porque te cuesta, más estás inestable. Comparación entre si preguntas a una persona de ir, por ejemplo, ir a caminar en la arena seca o arena mojada. Todo el mundo te dice arena mojada, claro, porque es más duro, entonces es menos difícil. Exactamente igual con las bombas. Y lo mejor es de variar los zapatos. Vale. Bueno, los tacones tampoco son muy recomendables, ¿no? No, sí, claro, pero un día. pero creo que el placer cuenta un montón. Si te hace ilusión de llevar tacones una noche, creo que está bien. Sí. Pero, por ejemplo, en el running, ¿no? En el Corea, tenemos eso es muy interesante, el tema de zapatos. Como llamaslo de bomba, a alguna gente le gusta mucho, tiene mucha motivación, otras personas van mucho por el de correr descalzo. Eso es un tema muy interesante en el mundo del deporte, ¿no? Sí, está súper interesante. Y creo que
Ahora, hay ¿cómo decir? Hay los zapatos con mucha amortiguación que puede convenir a algunas personas y no a otras, como los zapatos minimalistas que pueden convenir a algunas personas, pero no a todo. Es que cada persona es tan única que tienes que hacer, realmente prestar atención a qué tipo de personas vas a poner un zapato. Yo pregunto siempre si la gente hace deporte, de traerme los zapatos de deporte. Y así valoramos juntos si le van bien, sí o no. Pero en general, si no sabemos, lo más neutro, lo menos caro, es lo mejor. Porque si no, los vendedores, porque es el trabajo de los vendedores, de venderte van más. Entonces, claro que ellos van a decirte sí o sí que el de 150 euros cuesta, está mucho mejor que lo de 80 euros. Pero no creo. Lo más neutro. Sobre todo, venden supinador, pronador, nada de eso, neutro. Es que el pie tiene que trabajar, ¿no? Es como el pie tiene su fuerza, tiene su musculatura, no es bueno tampoco empaparlo tanto, que tiene que trabajar para que esté fuerte. Lo mismo pasa con los niños, ¿no? Cuando los niños empiezan a andar descalzo, es lo mejor, ¿no? Una cosa que pasa naturalmente con los niños, que creo que eso es internacional y común a todo el mundo, los niños sacan los zapatos al inicio. Claro. Porque no es natural. Sí. Y porque le van mejor de caminar descalza. Y eso creo que lo mejor sería de seguir siempre descalza. Y los zapatos, más ponemos amortiguación debajo del pie. Es como cuando, por ejemplo, te rompes el tibia. Tienes un yeso durante un mes. No sé, te lo has hecho cuando tenías 20 años. Hace 19 años que estás caminando. Después de un mes de yeso, tienes que hacer rehabilitación para aprender otra vez a caminar. Una cosa que no sirve, el cuerpo es como si va a borrarlo. No me sirve, entonces no voy a hacer como si no existía esta parte. Lo mismo con los zapatos. Más es blando, es decir, que la planta del pie, que es como una carta de presión de captores que te dicen dónde es la única parte que tenemos en contacto con la tierra. Entonces, si usas este tipo de zapatos siempre, después tu equilibrio está totalmente afectado porque has como borrado totalmente captores sensoriales que tenemos debajo de la planta del pie. Entonces, así que los niños descalzos todo el tiempo lo máximo que pueden. Y además es gratis. Sí, gracias. Sí, lo más natural y es lo mejor para ellos. Pues sí, gracias. Y también se nota una persona que es muy estresada, la tensión que tiene en los pies, ¿no? Y cuando anda descalzo es como masaje, ¿no? También masajeándolo y eso es como, se relaja todo el cuerpo, ¿no? Sí, sí, se puede, cuando las personas, es verdad, están estresadas, van a apretar los dientes o a veces apretan los pies. Pero en este caso, por ejemplo, no son las personas que van a apreciar un masaje de pie. Porque muchas veces es como una agresión para el pie, porque el pie está diciendo que está, no me tocas. Así que a veces empeoramos el paciente. Entonces, para este tipo de pacientes, para mí hay otro camino que tomar. Es decir, es más relajar el cuerpo entero. Entonces, hay elementos de plantillas que se ponen, por ejemplo, un mes y que es en general de un grosor de 0,6 milímetros que podemos colocar para aliviar todo el cuerpo primero. O también es de ver un médico, a veces una psicología, quizás, no reflexología
reflexología tampoco porque es una No, agresión, pero claro. creo que otras técnicas como, no sé, acupuntura, tai chi, otra manera de relajar todo el cuerpo, porque este tipo de pacientes son súper tensos de todas las partes, entonces, ¿cómo entramos? Su cuerpo puede interpretarlo como una agresión. Y este tipo de personas, en general, yo derivo para otra puerta de entrada y quizás yo después si me necesita, pero... Es muy interesante, sí, sí. Hay personas que no le gustan que le toques los pies, sí, sí. Hay algunos que apenas tocan. Ya. Pues sí, gracias. Enséñame más herramientas que tenías en la mesa, me enseñaste antes, tenías más herramientas, algo Sí. para, sí. Sí, yo hago plantillas, pero también hago lo que se llama ortoplastías ultra fina, que se hacen con una técnica especial. Alors, es esto, por ejemplo, eso es para un hallux valgus, por ejemplo, Sí. doloroso, y más con un segundo dedo, alors aquí, no sé si se ve, del Sí. segundo dedo que está en garra, así. Y entonces es una técnica que se hace con una mezcla de silicona muy fuerte, muy resistente, muy fácil de modelar y esto. Y la cosa es que dentro de eso, que es muy fino, hay un tejido. Sí. Alors, aquí no se ve. Es por eso que son ortoplastías que duran mucho en el tiempo, que no toman espacio en el zapato, porque eso se pone únicamente cuando alguien tiene un zapato, no se puede con sandalias, por ejemplo. Y está muy resistente y hay una corrección añadido dentro para una persona. Se hace directamente una persona. Y cuando hago eso, también hago el mismo recorrido que para las plantillas. Voy a valorar y hacer algunos test para antes de hacer. Voy a hacer con una corrección y después voy a hacer el aparato para ver cómo se puede mejorar. Pero hay también ¿Y cómo son los estudios? ¿Cómo se mejoran hallux valgus, por ejemplo? Alors, hay diferentes hallux valgus. Hay algunos que están fijados. Así que a veces no se pueden ni mover, pero la cosa que puede provocar un montón de dolor es la fricción que hay con el zapato. Porque a veces hay pacientes que dicen que lloran por la mañana cuando tienen que poner un zapato. Y a veces también es reductible. Entonces, con una terapia manual puedes conseguir de reducirlo, pero no es la mayoría de los casos, lo siento. Me gustaría que sea, pero no lo es. Pero cuando se mantiene ya es mucho, cuando no va a peor, ¿no? Y la persona está sin dolor. No te entendí. Cuando tiene una plantilla o tiene esta prótesis, estará sin dolor y a lo mejor no va tan peor, tan rápido. Sí, exactamente. Es que a un momento estamos aquí, normalmente alivia casi enseguida esto y que no se empeora con el tiempo. Sí, claro, es el objetivo, porque si no... Pero a veces hay algunos que lo llevan muy bien, a veces que tienen dolor, pero casi el dedo está súper recto, pero le duele mucho. Pues, realmente cada caso es tan un mundo único que... Sí, sí. Ajá, gracias. Pues sí. ¿Cuáles son tus consejos para nuestra vida cotidiana? ¿Cómo podemos cuidar nuestros pies en nuestra vida cotidiana? La vida cotidiana sería de elegir buenos zapatos. Sería lo primordial. Y muchas veces los pies son lejos de los ojos, lejos del corazón. No sé si se usa mucho esta expresión en francés, no sé si se entiende aquí. Sí, sí. Y únicamente cuando sales de la ducha, si te pones crema en el cuerpo, muchas veces nos paramos a los tobillos. Sería bien de seguir un poquito más abajo y de tocar sus pies, de ver que existen.
únicamente eso. Gracias, pues sí. Sí, es muy importante porque dar un masaje en los pies uno mismo, la verdad que lo agradece mucho, quita la tensión que tiene uno ¿no? de todo el día y pues sí, genial. Sí, claro, claro. Gracias. Cuéntanos un poco de tus talleres y tus charlas, sobre qué tema das talleres y charlas. Últimamente estoy dando talleres de terapia manual. Porque a mí, con la escuela con la cual estoy, lo doy yo no sola, ¿no? Pero lo doy al nombre de la escuela. Sí. Y vamos en los congresos, empezamos a hacer los congresos y ahora empezamos en los colegios de podólogos, porque hay un fallo que he visto que claramente hay en Francia. Y también constato que hay también exactamente lo mismo en España. Yo pensaba que con la cirugía tocábamos más los pies, pero al final no. Y entonces es porque tocamos los pies concretamente. Ahora, quizás concretamente, los podólogos van a tocar los pies cuando hacen quiropodia, un masaje después de la sesión de quiropodia, y cuando vas a tocarle el pie, cuando vas a tomar la huella del paciente en una hoja. Pero los movimientos de las articulaciones, las amplitudes, los músculos, las arterias, todo eso no sabemos hacerlo. Entonces mis talleres son estos. Es como trabajar después de un esguince, cuando lo que se llama de manera común un bloqueo del pie. Entonces es de tratar esto y de hacer realmente, de tocar los pies y aliviar los dolores que tenemos en el pie. Más eso que hago como talleres, porque para mí es imprescindible para los podólogos de saber tocar un pie, que me parece evidente, pero no lo es. Realmente no lo es. Sí, pues aquí en España todavía hay muy pocos posturólogos, como tú, hay pocos, ¿no? Es como bueno, está empezando ahora mismo, pero no hay muchos todavía, ¿no? No hay muchos, pero al final en Barcelona creo que hace Barcelona. 10 o 20 años que había un máster de posturología, lo que no existe en Francia. Entonces tiene el mérito de existir. Y después yo no lo hice, entonces no puedo decir, pero al menos existe eso en España. Y cada vez más hay podólogos que se ponen a la posturología. Y sí, Francia hace 33 años ahora que la escuela existe. Ahora hay también diplomas universitarios de posturología que existe en Francia, pero que no son únicamente para podólogos, pero para todos los profesionales de salud. Y ahora en España sí, cada vez más hay. Así que está bien. Sí, Pues hay una buena dinámica. Genial, genial. Pues sí. Sofi, ¿cuáles son tus proyectos de futuro? ¿En qué estás trabajando para...? Estoy terminando una formación de terapia manual para más todo un poquito el cuerpo. Yo estoy haciendo un diploma universitario en la Universidad de París para hacer postura, movimiento y salud. Y después estoy con un compañero osteópata, una compañera osteópata y un compañero fisio. Hacemos un estudio de inestabilidad crónica de tobillo. Queremos tener un N muy grande para confirmar o no confirmar nuestra hipótesis del inicio. Y después, cada vez más, creo que quiero ir en la dirección también al mismo tiempo de la consulta. Cada vez quiero ir más a hacer investigaciones para probar de manera científica lo que se puede constatar en clínica porque me interesa de confirmar las cosas, porque ahora se necesita pruebas científicas o verdades, no sé, verdades. Sí, científicas, para que estemos más seguros. Sí, sí. Exactamente, entonces quiero hacer eso ahora.
Genial, genial. Pues sí, enhorabuena por tu trabajo, me gusta mucho. Pues sí, vamos a llegar a las últimas 3 preguntas. La primera es, ¿cuáles son tus mejores consejos para empezar una vida sana y feliz? ¿Qué recomiendas a las personas? Escuchar su pequeñita voz que siempre está la buena. Ujú. Y después creo que diría cosas un poquito normal, pero de comer bien y de cada día creo que hay algo que se puede hacer, es la actividad física. Igual si lo poco que podemos tenemos que hacerlo, es decir, de no tomar automáticamente ascensores, quizás Ujú. escaleras, caminar lo más posible, pequeñitos gestos del cotidiano para mantener su actividad física. Eso no hay de secreto. Sí, sí, genial. Sí, sí, gracias. Pues sí. ¿Y qué dicen las personas cuando tienen una recaída? A lo mejor también pasa en tu consulta, ¿no? A lo mejor lo hace Sí. una plantilla, va mejor y después va peor, no sé, una cosa así. ¿Cómo lo Sí, a actúas? veces hay gente, por ejemplo, si no va bien desde el inicio, es que yo tengo que revisar mi tratamiento, Ujú, siempre. Es eso, no dejo una persona que va mal así sola. ujú, Pero después de una temporada, la persona va muy bien, las plantillas muy bien y en general es eso que pasa, es que de un golpe no se siente bien con la plantilla, es que no la soporta, casi de un día al otro. Vuelve y empezamos otra vez y durante muchas veces la anamnesis entiendes que hay algo que se ha pasado. Es decir, quizás algo psicológico, no sé, divorcio, la enfermedad de alguien en la familia, que ujú, puede ujú. muchas veces afectar el, El tonus. exactamente las Ujú, emociones de las personas. A veces una caída, ujú, a veces una revisión de gafas, a veces los dientes, a veces, pero siempre hay algo, no es así de un golpe, no es así sin ninguna razón. ujú. Siempre es que ha tenido un cambio en su vida. Entonces no pasa nada, revisamos y seguimos. Ujú, ujú, Sí. gracias, sí. Siempre hay que adaptar la situación, ¿no? ¿Mm? Porque yo Claro. creo que una plantilla tampoco va a ser de hoy para los próximos 10 o 20 años. Siempre lo revisas, siempre hay que mirarlo, ¿no? Sí, porque sobre todo yo estoy feliz cuando una persona no necesita más plantillas. Claro, vale. Entonces, sí, reviso porque sé que las personas siguen con las mismas plantillas porque no necesita más plantillas, modificamos las plantillas o el tratamiento, depende, pero Ujú, estoy feliz cuando la gente se va sin plantillas. mejor, claro, gracias. Sí. Pues sí. Sofía, ¿a quién consultas tú misma cuando tienes un problema de salud? ¿A quién consultas tú? Yo primero voy a ver alors, una osteópata Ujú, porque me hace una revisión y es el lenguaje que he encontrado más ujú, a mí personalmente que me va muy bien. ujú. Después voy a ver un poquito, ¿cómo se diría? Quizás un chamán, un poquito más este estilo. Sí, sí. Y después médicos, pero clásicos, ¿no? Medicina integrativa, lo siento. Me Vale. va bien una medicina también integrativa, acupuntura, homeopatía, cosas así dulce. Ujú, Y, pero si tengo algo, voy a hacer las pruebas de imágenes ujú, para descartar toda posibilidad de tener una lesión o algo así. Si ujú. veo que no tengo nada, voy a ver después este tipo para Sí, curarme. sí, 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 genial. Muchas gracias, Sofi. Pues sí, me encanta. ¿Cómo podemos contactar contigo? ¿Cómo te encontramos cuando Alors, queremos? estoy en una consulta en Barcelona me mudo en enero, que se Ujú, llama Clínica Arvila Magna. Si ujú, no, tengo un sitio web con una osteópata que se ujú, llama posturodynamic.com lo pongo aquí. y tengo un mail Ujú, que se vale. llama muy sencillo, Sophie, Phie en Ujú, francés, sí. punto podoposturo@gmail.com.
Perfecto. Pues sí, gracias. Sí, sí, perfecto. Vale, hemos llegado al final de la entrevista. ¿Te gustaría decir una última frase, algo a los oyentes, algo como para terminar la entrevista? Sí, que yo sola puedo poco, pero a varios podemos mucho. Muy Y bonito. entonces es eso, que yo encantada de compartir Sí, sí, para lo mejor para los pacientes, para sí. solucionar y entender cómo funciona un Ujú. cuerpo. Yo creo que la postología, como tú estás practicándola, es un pilar muy importante y muy que hay que darle más conocimiento para más personas lo pueden usar. Y trabajar interdisciplinario, ¿no? La medicina integrativa, trabajamos juntos, osteópatas, posturólogos, fisios, que lo trabajamos así en equipo, me está Sí, gustando mucho. sí, Gracias. y me gustaría una última cosa, es Claro. que creo que para saber qué exactamente hacen los demás, los otros terapeutas, yo, por ejemplo, voy a tener, o sea, cuando tendré un poquito más de tiempo, quiero pasar un mediodía al menos con un médico de medicina integrativa, a saber cómo Sí. funciona, con, no sé, un acupuntor, con otros terapeutas que yo no conozco. Puedo tener una idea, pero concretamente no sé qué hace esta persona. Y creo que Ujú, el intercambio profesional ujú. es también, creo, una de las claves para trabajar mejor todo el mundo junto. Así Ujú, que me gustaría. ujú. Me encanta tu curiosidad y la pasión hacia tu trabajo, porque eso nos hace una buena profesional. Eso es buenísimo. Gracias. Pues espero, intento. Muchas gracias, Sofi, por tu tiempo. Muchas gracias a ti Ujú. y lo siento para mi francés. No, ha sido Y mi castellano. estupendamente. Ha sido estupendo.